Con la portada del libro que hace ahora 5 años hicimos Pepa García Tobar y yo sobre el convento de la monja capuchina. Me ha parecido interesante también porque era por este mes cuando lo presentamos allí, y qué mejor que llamarlo 500 años de clausura, porque es aproximadamente lo que va a hacer desde la fundación de las monjas Bernardas hasta nuestros reyes. Bien, esta es una lámina del año 1851 que los técnicos de Renfe, cuando estaban haciendo el trazado de la vía de ferrocarril Madrid-Aranjuez, por todos los pueblos que pasaban, cogían los monumentos más representativos y las ponían. A mí me ha parecido interesante ponerlo porque podemos apreciar aquí el convento de las monjas capuchinas, que está prácticamente igual que está ahora mismo, y el conjunto de lo que era el castillo Fortaleza de Pinto. Los que estuvisteis en la pasada conferencia, en la de los edificios religiosos desaparecidos, hablábamos de que había un escrito de unas personas que daban una vuelta por el pueblo reconociendo las tierras que eran de la iglesia y tal, y cuando pasaban por el castillo hablaban del palacio, no hablaban del castillo, hablaban del palacio. Entonces, estos edificios que están aquí, que aparentemente están al lado contrario de los que están ahora actualmente, digamos que estos están dando a la Renfe, parece ser que según excavaciones que están haciendo o que han hecho, han aparecido restos de esos edificios en este lateral de acá. Puede ser los restos pues, de la casa señorial o del palacio del entonces conde de Pinto. Nos vamos a centrar un poco en la situación histórica de los siglos XVI y XVII, en concreto los años que nos competen. Entre el año 1639, que es la fundación de 1529, a 1703, cuando se termina la iglesia del convento, políticamente los reyes que son Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II y Felipe V. Durante este mismo periodo son condes de Pinto, Luis Carrillo de Toledo, de 1624 a 1626, Ana Carrillo de Toledo, de 1626, no conocemos fecha en que falleció, de Luis Francisco de Benavides y Carrillo, también conde de Pinto. Lógicamente, como no sabemos la fecha en la que falleció Ana Carrillo de Toledo, no sabemos la fecha en la que murió, pero sí sabemos que falleció en 1668. Y Ana Antonia de Benavides, Carrillo de Toledo y Ponce de León, de 1668 a 1707. Vamos a dar cuenta que el apellido Carrillo de Toledo aparece muchísimo en lo que vamos a hablar, porque, como hemos hablado también en otras conferencias, en el linaje de la familia Pantoja, ellos, los componentes de la familia, se utilizaban los apellidos como les venían ganas. Se ponían Carrillo, se ponían Toledo, Pacheco, de los apellidos que tenían. Entonces es dificilísimo coger un árbol genealógico desde el principio, a no ser que esté hecho. Es muy difícil. Muy difícil. El palacio que tenemos aquí a la derecha, este en concreto, es el palacio de los señores de Toledo en la Puebla de Montalbán. Existe tal conforme está ahora mismo. La Puebla de Montalbán es un municipio de Toledo muy bonito y muy agradable de ver. Fue la capital del señorío de Montalbán, que también hablamos de él cuando los linajes de la familia Pantoja. A nivel religioso, las fundaciones religiosas eran un reconocimiento de prestigio social. Cuanto más fundaciones tengo, más patrocinio tengo, fundaciones religiosas, más poder, más poderoso soy, más señor soy. La monarquía será un claro ejemplo de ello, fundando y beneficiando a determinadas órdenes e instituciones religiosas, como es el caso de las Descalzas Reales de Madrid. Si conocéis el monasterio, el de las Descalzas Reales, pues es porque es patrocinio del rey o de la reina, no sé si de los actuales, pero en su momento. Entonces, tiene una cantidad de obras de arte y una cantidad vamos a decir, bienes inmuebles de mucho cuidado. En Pinto tenemos dos conventos, San Francisco y las Bernardas, he puesto barra capuchinas. Hay ermitas como Santiago, San Sebastián, San Antón, la Concepción, el Cristo. No he puesto la Encarnación, si recordáis, porque la Encarnación estaba dentro de lo que era el convento de Bernardas, de monjas Bernardas, y la iglesia parroquial. A nivel económico, en el siglo XVI, Pinto pertenece a Toledo, en concreto a la comarca de la Sagra, tiene 854 habitantes, cuando el total de la provincia de Toledo son 63.000. Es decir, es una cantidad de habitantes importante.
Es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, destacan los vinos y los quesos. En los quesos hay gente que los comparaba con el parmesano de Italia, los quesos de Pinto, y con los vinos pues igual, de ahí viene mucho el pique con Valdemoro, y parte del dicho entre Pinto y Valdemoro hay quien lo relaciona con el tema de los vinos. Y luego, otra cosa muy importante también es la cañada real galiana, el que atraviese por Pinto la cañada real galiana, el trasiego de ganaderos, gente que viene acompañando los rebaños de ganado, que son inmensos, etcétera, etcétera. Además, Pinto tiene varias zonas de descansaderos de ganado en las cuales se asentaban, pero lógicamente los que acompañaban tenían que ir a consumir o a estar en un sitio, por lo cual pues Pinto era el más próximo. Y luego otra cosa que también nos influye muchísimo fue el traslado de la corte a Madrid, cuando Felipe II decide separar el poder religioso que lo deja en Toledo y el poder político que lo lleva a Madrid a la corte. Bueno, pues ese traslado hace que muchos nobles se cambien y que vayan hacia Madrid, y que no teniendo cabida en Madrid, porque tampoco Madrid en aquel momento era tan grande, pues se asienten en los pueblos de alrededor. Y como ejemplo de cuevas de vino, pues he puesto varios de ahí. En la calle Cádiz, estas fotos son de 1980, en la calle Mundo Méric, 1994, en la Plaza Vaquerizo, 98, y a continuación de esta, de la Plaza Vaquerizo, en la otra parte han aparecido también cuevas que deben de ser del mismo, de la misma unidad de cuevas. Y vamos a hablar de las monjas de San Bernardo. Las monjas de San Bernardo son conocidas como cistercienses de la Común Observación. Más conocidas también como Bernardas, como monjas Bernardas. Son la rama femenina de la Orden del Cister. En España la primera fundación fue en Tulebras, en Navarra. Entre 1808 y 1814, entre la Guerra de la Independencia, fueron cerrados temporalmente algunos monasterios. Entre el 1835 y 37, con la desamortización de Mendizábal, se suprimieron varios más. En el año 1958 se organiza en la Federación Española del Cister. Su hábito, como podéis ver, es una túnica blanca. ¿La veis la túnica? ¿Seguís el ratón? ¿Le veis? Sí, sí. La túnica blanca, un escapulario negro que va superpuesto encima de la túnica, sujetado por un cinturón de cuero, una toca blanca, que es esta, y un velo de color negro. Son monjas de clausura también. Bien, estas monjas de clausura llegan a Pinto en el año 1529, gracias a Blas Martínez del Peral y Pedro Alonso Ramos, que son dos personas, dos sacerdotes de Pinto, que deciden fundar un beaterio para jóvenes no pudientes. Es decir, para entrar en los conventos había que depositar una dote, pues aquí gente que no tuviese esa dote podía entrar. ¿Vale? Son conocidas también como el convento de la Concepción de la Madre de Dios. Aparecen documentos en el Archivo Histórico Nacional como convento de Pinto de la Concepción de la Madre de Dios. Por eso, la ermita de la Concepción que comentábamos el otro día estaba dentro de este convento. La procedencia viene del convento de la Asunción de Yepes, Toledo. Los que estuvisteis el otro día cuando fuimos a ver la exposición de Luis Tristán en Yepes, hablaban mucho de la Virgen de la Asunción, y hay un cierto como resquemor, porque nos quedamos con la imagen por el convento de la Asunción, porque el convento de Yepes era el convento de la Asunción, de las mismas monjas, pero en Yepes. Entonces, está desaparecido el convento, no existe nada, ahí solamente existe una plaza y un resto en un zócalo de piedras que pudieran ser lo que sujetaban pues, o bien la iglesia o parte del antiguo convento, pero está desaparecido. Las fundadoras son Sor María de la Madre de Dios y tres hermanas suyas llamadas Doña Mencia, Doña Constanza y Doña María. Después de estar en Pinto, 60 años, casi 60 años después, en el año 1588, pasan a la carrera de San Jerónimo, donde son conocidas como las monjas de Pinto. De hecho, el barrio donde estaban se llama Barrio de las Monjas de Pinto y se conoce así. En el año 1836 se reunifican y pasan a la calle Sacramento, en concreto donde está aproximadamente la catedral militar de Huesel. Y de ahí, actualmente, esa congregación está en Boadilla del Monte.
De esta zona de aquí, del círculo rojo, este es un plano de Yepes, es de donde salieron las monjas. Aquí está la iglesia parroquial, preciosa, os recomiendo que os acerquéis un día a verla. Pues salieron de aquí, de la plaza de San Bernardo, que como os he dicho no tiene nada en absoluto, ya está desaparecida. Y lo único que se conserva dentro de la iglesia parroquial de Yepes es este altar mayor, que es del convento de la Asunción de monjas de San Bernardo, que se conserva en la colegiata de San Benito Abad de Yepes. Solamente queda este retablo. Está en un lateral, según se mira el altar mayor, en el lateral de la izquierda de la iglesia. Lo que os he comentado antes, Pedro Teixeira, en el año 1656, dibuja aquí arriba el plano del convento de las monjas de Pinto, que trasladado ahora mismo está aquí. Para que os hagáis una idea, este es el Palacio de las Cortes. Y si os fijáis bien, veis que corresponde con el trazado y los ángulos que Pedro Teixeira hace en el convento. Actualmente es este. Es un hotel, el Hotel Urbano. Cuando se cayó el convento o se derrumbó el convento, pues en su lugar construyeron ese hotel. Da la casualidad que las monjas, en el año 1588, cuando se trasladan a Madrid, pues lo hacen porque en Pinto la humedad es importante y enfermaban. Entonces piden permiso para trasladarse a Madrid y el cardenal de Toledo les concede ese permiso y se trasladan de Pinto a Madrid, quedando el convento vacío. Lo único que se dejan en Pinto es una imagen de la Virgen de la Asunción, que por 3 veces consecutivas vienen a buscarla y por 3 veces se marchan sin llevársela, con lo cual consideran que es que la Virgen no se quiere ir y se queda en Pinto. Entonces, desde esa época, pues está la Virgen aquí. Y este es un grabado muy antiguo que hemos conseguido de José Giraldo, de 1775, en la Biblioteca Nacional de España, que es un grabado de la Virgen de la Asunción. Aquí abajo tiene la inscripción, donde dice que se venera la imagen en el convento de monjas de San Bernardo de Pinto, etc. En ese periodo de los 66 años que el convento, 60 y tantos años que el convento está vacío el convento, pero la ermita de la Concepción sigue funcionando, como dijimos. Los trabajos que realizamos en el archivo parroquial de Santo Domingo de Silos, en la escritura de fundación de la cofradía de San José, aparece esta reseña, que el primer día de mayo se celebre en la iglesia mayor de esta villa con víspera y misa y sermón, yendo en procesión a la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que fue monasterio de monjas berneras de esta villa. O sea que mientras que el convento estaba vacío, la ermita lógicamente pues estaba abierta al culto. También apareció esto en el archivo de monjas capuchinas, una hermandad que hasta ahora la teníamos desconocida, que era la Hermandad de Forasteros. La Hermandad de Forasteros es un libro que consta de 144 páginas y que en el punto 13 es curioso, dice: y te ordenamos que ningún natural pueda ser admitido en esta hermandad como no sea casado con forastera o al contrario. Es decir, que uno tenía que ser de Pinto y el otro pues forastero o forastera para entrar en esta. Además, da los nombres de los oficiales: Melchor Ruiz, Gregorio Ramos, Sebastián de Camamas, el mayordomo Manuel Correa Boticario, etcétera, etcétera. La última anotación que aparece aquí es del año 1702, lo que hace suponer que la hermandad tuvo al menos 74 años de existencia. Pues después de este periodo de 60 años, sin estar el monasterio habitado, aparece en escena el marqués de Castelfuerte, Pedro Pacheco Chacón. Pedro Pacheco Chacón nació en la Puebla de Montalbán en noviembre de 1557 y falleció en Madrid el 30 de septiembre de 1645. Hijo de don Luis Carrillo de Toledo, señor de Pinto y Caracena. Se llama Pedro Pacheco y su padre se llama Luis Carrillo. Entendéis ahora el tema de los apellidos y de los cambios que hay. Pedro Pacheco fue considerado uno de los más prestigiosos y expertos militares de su época, que siguió los rasgos de los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, como así se demuestra la cantidad de documentos encontrados en el Archivo Histórico Militar. Entre otros títulos, fue comisario general de la Caballería de España, miembro del Consejo de Estado y Guerra, general de la Artillería de España,
caballero de la Orden de Alcántara y veedor de las guardas de Castilla. Este es el árbol genealógico de Pedro Pacheco de Chacón. Aquí aparece él y estos son el matrimonio de sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Todos vienen del palacio que hemos comentado antes de la Puebla de Montalbán, del señorío de Montalbán, los Carrillo de Toledo. Este palacio, que merece la pena verlo, es el Palacio del Señor de Toledo, en la Puebla de Montalbán. Está unido a la iglesia por un pasadizo que, curiosamente, se utiliza cuando alguien del palacio se va a casar. Entonces pasa por el pasadizo sin tocar la calle para que llegue a la iglesia, donde la está esperando o esperando el novio o la novia. Caso curioso, cuando estuvimos haciendo las fotografías y estuvimos en el archivo sacando la partida de nacimiento de Pedro Pacheco, pues nos contaron que ahora pertenece a la Casa de Osuna, el palacio. Está por esta parte está bien, pero por la parte de atrás está un poquillo lastimoso el edificio. Pues nos comentaron que habían tenido un pleito entre la iglesia y los teóricos herederos y que habían puesto una reja que habían cerrado en la mitad, que no se podía acceder ahora a la iglesia. Y que había habido alguno que había quitado su candado, pero el otro no lo había quitado. No nos dijo quién y quién, simplemente no lo dejó así, que había pasado así. Encontramos esta partida, que es la partida de nacimiento de Pedro Pacheco de Chacón, en la cual nos dice que Pedro, del ilustrísimo señor don Luis Carrillo y doña Leonor, fue un jueves 25 días del mes de noviembre del año 1557. Se bautizó a don Pedro, hijo del muy ilustre señor don Luis Carrillo y de su mujer doña Leonor. Fueron sus compadres mayores el ilustrísimo señor don Juan Pacheco y su mujer Juana de Toledo. Fueron testigos don Francisco de Rojas y don Fernando de Rojas. Hijo de don Fernando de Rojas. Sabéis que Fernando de Rojas es el autor de la Celestina. Sí, que es de allí, claro, que tienen un museo para la Celestina. Sí, sí. Fue alcalde de la Puebla de Montalbán, cargo político importante, Fernando de Rojas, y su hijo, pues es digamos uno de los testigos del bautizo de Pedro Pacheco. Y doña Francisca, hija de don Alonso Tellez y Girón, señor de la Puebla de Montalbán y de su tierra, bautizándole el muy ilustre señor don Pedro Pacheco. Aquí se da la paradoja de que hay gente que confunde a los dos Pedro Pacheco. Pedro Pacheco Chacón, marqués de Castrofuerte, y Pedro Pacheco, que es obispo, tío de él, y hay algunos que dicen que este obispo es el marqués de Castrofuerte. Y no, hay una diferencia. Además, se ve en la partida de nacimiento. Aquí tenemos desde la época de Pedro Pacheco, que fue el primero, hasta el actual Mario Gutiérrez Fernández de Cavada, que es el actual marqués de Castrofuerte. Todos los marqueses de Castrofuerte que han pasado. En rojo tenemos los que están enterrados en el monasterio de Capuchinos. Como podéis observar, está el primero, Pedro Pacheco Chacón, está su mujer, está la séptima marquesa de Castrofuerte y el octavo marqués de Castrofuerte. Con este octavo marqués de Castrofuerte muere a los 28 años de edad, sin tener descendencia, lo cual obliga a un pleito importante entre las diferentes ramas de la familia, tomando posesión de ella la rama, vamos a decir, la que viene de Burgos, aparte de los Sarmiento. Por eso tenéis aquí los dos escudos, el de la familia Pacheco y de la familia de los Sarmiento. Pues es la rama de los Sarmiento la que toma la titularidad de marqués de Castrofuerte, y como veis ya no se parece en absoluto ninguno de los apellidos. En vez de ser Pacheco y Sotomayor, etcétera, pasan a ser Jalón y Jalón hasta el momento, todos. Comentarios así a título de anécdota, que se puso en contacto con nosotros un sobrino de este actual marqués de Castrofuerte. Estuvo aquí en Pinto, estuvo viendo el convento, y bueno, el problema es que él vive en Singapur y no, lógicamente le pilla un poco retirado para venir a la conferencia. Y pasamos ya a las monjas capuchinas clarisas. Son conocidas como Orden de las Hermanas Clarisas. Son la rama femenina de los hermanos menores capuchinos. En España la primera fundación fue en 1588 en Granada, en el convento de San Antonio. Ahí siguen todavía, la primera fundación sigue en Granada. De hecho,
las monjas de aquí de Pinto que vinieron desde Valencia ahora dependen jerárquicamente y orgánicamente del convento de Granada. En España la primera fundación fue en 1588 en Granada, que os he comentado. En 1599 se funda en Barcelona el convento de Santa Margarita. Y en 1609 fundan en Valencia el convento de Santa Clara. Es desde este convento del que partirán décadas después para fundar el monasterio de Pinto. Su hábito es una túnica, si veis el ratón, una túnica marrón, retenida por un cíngulo. La anterior era un cinturón, esta es un cíngulo, una toca blanca y un velo de color negro. Son de clausura, pero son de clausura más austera. En concreto, ahora os lo contaré, eran de la orden de clausura más austera que había en España. De hecho, hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, años 60, 70, cuando sabían hablar o salían de lo que era el convento, pues abrir la puerta o atender a alguien, el velo este negro que llevan por aquí, se lo echaban por encima de la cabeza y se tapaban la cara para salir. Bueno, la historia de la fundación de este convento viene porque Pedro Pacheco y Chacón se casa 3 veces. Y decimos, se ha casado 3 veces. Bien. Se casa primero con la señora doña María Miño, que muere relativamente joven, muy joven. Pero doña María Miño le hace prometer a Pedro Pacheco Chacón que si no tiene descendencia, tiene que hacer una fundación religiosa de la orden más austera de clausura que hubiese en España. Entonces, él se hace eco de eso, pero bueno, vuelve a casar de segundas con doña Mariana de Guzmán, con la cual tampoco tiene descendencia y también muere doña Mariana de Guzmán. Y no hay 2 sin 3, se vuelve a casar con la señora doña María de Sarmiento de Mendoza. Tienen 2 hijos, Luis Pacheco Sarmiento y Andrea Pacheco Sarmiento. Pero Luis Pacheco Sarmiento, siendo muy niño, fallece. Y doña Andrea Pacheco cae enferma. Con lo cual, Pedro Pacheco voy a hacer la fundación, no vaya a ser que... Entonces, hace la fundación en Pinto. La fundación en Pinto es una fundación que tiene que pedir permiso al rey para que se pueda hacer, lógicamente. Sin el permiso del rey, ellos no pueden ser más que el rey. El rey les tiene que conceder permiso para que tengan fundaciones religiosas, pero menos fundaciones religiosas, claro, no se pueden igualar. Entonces, él pide permiso al rey, lógicamente se lo concede, pero existe un problema. En Pinto hay un convento mendicante también, el convento de San Francisco. Entonces, los frailes de San Francisco se ponen en uñas diciendo que Pinto no tiene tantos habitantes como para que encima venga otro convento mendicante, que qué va a pasar. Pero, lógicamente, el que está al lado del rey, que es Pedro Pacheco, además el mayordomo de la reina, pues consigue que le den los permisos para venir. Entonces busca la orden religiosa, y os acordáis que hemos comentado que había una fundación de monjas capuchinas en la calle Ruzafa, número 41, este es el convento, este que está aquí, en la calle Ruzafa de Valencia. Y organiza un convoy para ir, una caravana, para ir a buscar a las monjas de clausura allí, las que van a fundar el convento en Pinto. La reina se entera de esto y quiere participar también en la fundación, con lo cual les deja una carroza que se había utilizado en Madrid para el príncipe de Gales cuando viene a pedir la mano para casarse de una hermana del rey. Pide permiso y, lógicamente, el rey se lo concede, y esa carroza parte de Pinto hacia Valencia para ir a por las monjas. Pedro Pacheco le dice a su yerno, Juan de Sotomayor, que escriba todo lo que va sucediendo en el camino, tanto de ida como de vuelta. Y de ahí es de donde hemos sacado los datos, sacamos muchos datos para el libro este de las monjas capuchinas que escribimos, como se ha comentado, hace 5 años ahora. Llegan a Valencia y la recibe el cardenal, la recibe todas las autoridades eclesiásticas y planean el viaje para venirse. En el viaje para venirse utilizan el Camino de la Mancha, que es este de aquí de la izquierda. Este es el Camino de la Mancha. Este plano
Es un plano que nos cedió la Universidad de Valencia, de Caminos, y que se conserva allí, ahora mismo ya no está doblado, lo tienen colocado de otra manera, pero tuvieron la deferencia de mandárnosle en alta resolución para que lo tuviéramos. Es una verdadera joya. Porque este trazado de aquí es el trazado de Madrid-Valencia por Albacete, con los mismos pueblos. Y este trazado de aquí es el trazado de Madrid a Valencia por la Nacional 3, por la antigua, con los mismos pueblos. Con los mismos pueblos. Es de la Fundación Luis Jiménez Llorente de la Universidad Politécnica de Valencia. Mide 425 por 243 y es del siglo XVIII, de 1700. Este plano. Aquí están reflejadas todas las casas de postas y todos los sitios y las recomendaciones que te hacían. Por ejemplo, en este lado de aquí tenemos Valdemoro, que te aconseja llegar al mediodía. Estoy poniendo algunos ejemplos. La Roda, que te aconseja pasar la noche por este lateral. Si lo hacemos por este lado de acá, Villarejo de Salvanés, que te dice que llegues al mediodía o que suelas estar sobre el mediodía. O sea, es un plano curiosísimo, pero curiosísimo. Entonces, ellos deciden venirse por el camino este, por el camino de la Mansa, que le llamaban. ¿Por qué? Porque Pedro Pacheco es comisario y es gobernador. Entonces, ahí no pagan en los controles, en los diferentes controles. Y encima vienen protegidas, porque él les pone protección desde el principio. Porque las monjas guardan la clausura desde que salen hasta que llegan. Es decir, no se bajan de la carroza hasta que no llegan a un sitio donde van a pernoctar y salen y se meten en el sitio a pernoctar. O sea, mantienen la clausura. Pero la sobrina de Pedro Pacheco, del Marqués de Castrofuerte, que es la condesa de Colmenar de Oreja, quiere participar también en la fundación. Y entonces, como veis en el plano, donde están los nombres de los pueblos a la derecha, cuando llegan a Villatobas, se desvían para pasar a Colmenar de Oreja. Por aquí. Bueno, pues desde Villatobas allí tienen que pasar el río Tajo. Hasta hace bien poco, y digo bien poco porque yo lo recuerdo, este es el paraje por donde cruzan. Aquí ellos cuentan que pasan en unas barcas de remo de un lado a otro, pero yo recuerdo de haber ido aquí porque se podía acceder y había un cable de acero por el que el barquero cruzaba el río tirando agarrándose al cable de acero cruzado. Hoy en día está así. Pues claro, hay puentes por todos los sitios, es más accesible y es así. Pero aquí el Tajo en aquel momento no tenía ni la cantidad de embalses que tiene ahora, ni la regulación de caudal que tiene ahora mismo. Circulaba como circulaba. Y hubo una crecida cuando estaban pasando y se llevó por delante la barca donde iba la carroza con las mulas y no, hombre, no iban las monjas, la carroza con las mulas. De tal manera que cuando cayeron al agua se metieron en una acequia de las que había para arriba y se quedaron ahí encajadas. Pudieron sacar las mulas, pudieron recomponer un poco la carroza y pudieron continuar el viaje. Con lo cual, pues volvieron a decir que era un milagro, que se hubieran salvado ante una adversidad de esas características tan grandes. Un amigo mío de allí de Colmenar de Oreja, Francisco García Olivas, al que conocí estudiando cuando hicimos el curso de barroco en la UNED, en Aranjuez, me dibujó este plano de Colmenar de Oreja y me pasé una mañana con él a hacer fotografías de donde había estado el palacio de la condesa de Colmenar y el camino de acceso. El camino de acceso es este de aquí, y una pendiente muy pronunciada. Llegaron tarde, llegaron a las tantas de la noche. Esta es la plazuela, el edificio enfrente, y el palacio de la condesa de Colmenar de Oreja estaba justo aquí, este sitio. Ahora es una biblioteca. Pues ahí pernoctaron y al día siguiente tomaron el camino para venir a Pinto. Cuando llegan a Pinto, cuenta don Juan de Setemayor que parece ser que en Pinto y en las villas de su entorno hacía mucho tiempo que no llovía. Y con la llegada de las religiosas fuese tanta el agua que cayó que las calles parecían ríos. Pero no están terminadas las obras del monasterio porque mientras que van a buscarlas, Pedro Pacheco está reformando, restaurando el convento de las monjas verdanas, que lleva 60 años deshabitado,
para que lo utilizaran ellos. Entonces, tienen que estar en el Palacio del Conde de Pinto. El Palacio del Conde de Pinto se ha comentado que posiblemente en la primera diapositiva fuese en uno de los edificios que estaban colindantes a la torre, al castillo. Y desde ahí, desde el palacio, desde la casa del marqués, en lo que parece ser es la plaza de Jaime Meri, puede ser el patio de armas, pues lancearon toros, hicieron festejos, pues agasajando a las monjas que habían venido, también en parte agradeciéndoles el milagro de que había llovido cuando llegaron. Allí permanecieron un tiempo hasta que las obras del convento estuvieron terminadas y se produce el 29 de junio el traslado de las monjas desde la iglesia parroquial, que es esta, la iglesia parroquial de Pinto. Los que no la habéis conocido, no habéis estado en las conferencias anteriores, era una verdadera maravilla, al convento de las monjas actual. Fueron acompañadas, se hicieron desde la casa del conde hasta la iglesia, fueron en una carroza lógicamente cubierta, y desde aquí, después de la misa, hicieron una procesión hasta el convento de ellas, de las monjas capuchinas. En esa procesión, cada una de las monjas iba acompañada por una de las damas de más importancia de Pinto, porque las monjas iban, como os he comentado, con el velo tapado, lógicamente no veían. Entonces iban del brazo de las señoras, de los señores nobles de aquí, pues de la condesa de Pinto, en fin, de la mujer de Pedro Pacheco, etcétera, etcétera. Y se trasladan aquí. Cuando entren en clausura, ya no salen, se quedan allí metidas. Pedro Pacheco fallece, es traído desde Madrid a Pinto pues parecido a un trono, a hombros, con hacheros. Hacheros me refiero a gente que venía con antorchas, con lanzas, le trajeron andando desde Madrid a Pinto y le enterraron en el convento de las monjas capuchinas. La cripta del convento está en unas condiciones fatales. De hecho, aquí veis que tiene 4 nichos y que solamente está ocupado uno. Y el acceso que había desde la iglesia a la cripta era por una escalera que salía aquí, justo delante del altar mayor. Esta fotografía la tengo un especial cariño porque es la boda de mis padres. Y se han hecho la fotografía justo encima de la lápida que estaría aquí. Y por aquí se bajaba a lo que es la cripta. Así que aquí están enterrados Pedro Pacheco Chacón, su mujer y su hijo. Los 3. ¿Esa imagen de arriba es actual? Sí. ¿Así está ahora? Sí, así está. Si es que, bueno, pues cuando en el tiempo de la guerra se abrieron los nichos para buscar joyas y cosas de esas y al final se metieron todos y están así. Y la parte de arriba está restaurada porque, si veis, tiene aquí unas filas de ladrillos, es decir, que superpusieron porque el altar mayor se hundía hacia abajo. Entonces hicieron como un muro de contención, pusieron unas vigas de cemento y unos carambucos y ahora la parte de arriba es nueva. Entonces, pero en un momento determinado se pensó en hacer allí un columbario, pero es imposible porque había el acceso ahora mismo. Aquí se observa también una columna de ladrillo para sujetar, o sea, tiene unas condiciones un poco malas. Bueno, pues décadas después fallece, como os he comentado, don Nicolás María López de Mendoza, el 8º marqués de Castrofuerte. Este está enterrado, según se mira al altar mayor, en la parte de la derecha, una lápida que hay en el suelo a la derecha. Y Catalina Pacheco Barba de Campos, Sotomayor y Meneses. Aparece el apellido de Sotomayor y Barba. ¿Lo ves? Esta está enterrada en el lateral de la izquierda, según se mira al altar mayor, en el lateral de la izquierda. Nicolás María López de Mendoza fallece con 28 años y no tiene descendencia, con lo cual su abuela, que le sobrevivió, volvió a retomar otra vez el título de marquesa de Castrofuerte hasta su fallecimiento. Pero cuando fallecen son los últimos, digamos, descendientes directos de la rama Pacheco. A partir de aquí se establece un pleito, unas condiciones las que fuesen, que llegan a que pase al apellido Jalón, que es el actual ahora mismo de los marqueses de Castrofuerte.
Aquí os estoy poniendo unas fotografías antiguas de cómo estaba la plaza. Como veis, aquí hay una campana, porque hasta 1703 no se termina este edificio, lo que es la iglesia, 1703. Entonces, mientras tanto se mantiene lo que es la ermita de la Concepción, que debió de ser esta, por el alojamiento de campanita, donde las monjas y se veneran las imágenes allí hasta que se concluyó esta en el año 1703. Esto era como era el altar mayor de las capuchinas, que ahora mismo no tiene, está directamente la Virgen metida en el camerín, pero no tiene, bueno, el camerín, perdón, no tiene ninguna tabla ni nada alrededor, ni nada que simule un altar, simplemente en la pared. Y esto era como estaba distribuido el convento, ¿vale? En la parte número 1, aquí en este punto, tenemos la iglesia. En la parte número 2 tenemos el monasterio y el claustro. En la parte número 3 son los jardines del monasterio. En la parte número 4, la huerta. En la parte número 5, el patio de entrada, desde lo que hoy es la subida que va hacia Renfe, ese era el patio de entrada. En la parte número 6, aquí, la entrada al convento desde la calle. En la parte número 7, la casa del capellán. Y aquí en esta zona número 8, eran edificios de usos varios que daban a la calle Getafe, que los tenían alquilados a familias allí. Yo he conocido 2 o 3 familias que vivían allí, a Julián el Yesero, que vendía yeso en la planta de abajo, a don Juan de Mata, que tenía una habitación arriba, donde íbamos los del cole a hacer las permanencias, y la parte número 9, que era la entrada a la huerta. Este era un portalón, que era un portalón grande, de madera, que era por donde se entraba a la huerta. Esa era la portería que teníamos para jugar. Ahí jugábamos. Cuando se paraba el balón teníamos que ir a llamadas para que nos lo devolvieran. Enfadadas, pero no nos devolvieran. Y esta foto es de Crespo, también del año 1972, en el cual se puede apreciar con más el esplendor que tuvo el convento en aquel momento. Esto es lo que os he comentado de la casa de acceso a donde vivía el capellán, y aquí es donde vivían, o sea, me refiero al sacerdote que estaba allí, y aquí es donde vivía el capellán o la capellana, la gente que les atendía, que iba a comprar, que les iba a hacer las cosas, los regalos a ellos. Disculpe, pero ¿se sabe más o menos cuántas monjas había de clausura? Llegó a haber hasta 30 monjas. Hasta 80. 30. Ahora actualmente solamente hay 5. En esta foto aérea de 1977 se ve ya que el convento no existe. Esta es la iglesia y estos son los restos que quedan del convento antiguo. Ya está hecho el nuevo, el convento nuevo, aquí. Y el convento viejo, esta parte del edificio que da a la calle Getafe, pues ya está derribada. Por aquí circulaban los camiones para hacer el desescombro, etcétera, etcétera. De todo esto. El convento estaba fatal, estaba en ruina inminente. Y hicieron el convento nuevo, este de aquí, pero mientras tanto ellas seguían utilizando el convento viejo. Poco a poco fueron cambiándose porque las monjas más mayores no querían dejar el convento viejo, hasta que un día en uno de los traslados se cayó esa parte y ya no pudieron volver y se quedaron en el convento viejo. Este es el convento actual, que como veis no tiene ningún valor arquitectónico, es una fachada simple y sencilla de ladrillo. Y lo que sí cabe destacar es la iglesia. La iglesia está declarada también de interés cultural en la Comunidad de Madrid. Es un edificio típico de los siglos XVI y XVII y XVIII, 1700, 1700, donde están los contrafuertes de ladrillo con los vanos de mampostería de piedra y argamasa que sujeta esto. Es una planta de cruz latina, se ve simplemente al entrar al edificio. La nave tiene una cubierta con una bóveda de cañón de lunetos, que es esta bóveda de aquí. Esta bóveda de cañón con lunetos. Los muros están articulados por medio de pilastras toscanas y arcos de medio punto.
Hay una cúpula que no se aprecia desde el exterior, porque si veis desde el exterior se ve la pirámide, pero no se ve la cúpula. No es como otras iglesias que se ve la cúpula. Esta está debajo de esa cubierta. Y hay una lápida, una placa grande, según se entra a mano izquierda en la pared, que dice que a la memoria de Pedro, del excelentísimo señor don Pedro Pacheco, marqués de Castrofuerte, virrey y mayordomo de la reina doña Isabel de Borbón y comendador del Santo Espíritu. Dice que sus hijos, él y sus hijos, erigieron este monasterio o iglesia en 1638 y 1704, cuyos restos descansan en esta iglesia. La firma de Pedro Pacheco Chacón. Deciros que mientras que se hacían las obras del convento, la tercera mujer de Pedro Pacheco y el hijo estaban enterrados en el convento de San Francisco, y que cuando Pedro Pacheco fallece y se le traen para enterrar en el convento de lo que él llamaba mis monjas de Pinto, trasladan a la mujer y al hijo de San Francisco aquí. O sea, San Francisco estaba donde está el Supercode ahora mismo, para que os hagáis una idea, pues trasladan los restos desde ahí a la iglesia para que estén todos juntos y enterrados. Y me quería destacar esta fotografía porque uno de los últimos hallazgos, vamos a decir entre comillas, ha sido el cuadro este que tenemos aquí detrás de la Santísima Trinidad, que pertenece a Luis Tristán. Luis Tristán es un pintor, discípulo del Greco, uno de los mejores discípulos del Greco, que pintó diferentes obras en lo que era toda la provincia de Toledo. En concreto, este cuadro está, según entramos a la iglesia, si miramos el altar mayor, en la parte de la izquierda arriba, encima de donde están las monjas en clausura, pues allá arriba está expuesto. Se hizo una exposición en Yepes, porque Luis Tristán es el autor de los lienzos que adornan el altar mayor de la Colegiata de San Benito en Yepes, y pidieron permiso para juntar aquí en Yepes 10 obras de diferentes sitios que nunca se habían estado juntas, 10 obras de Luis Tristán. Entre ellas esta Santísima Trinidad, que las monjas dejaron salir, no sin poner sus pegas, porque era una cosa que era suya, que estaba ahí, que no eso. Pero al final, los que pudimos ir allí a disfrutar de esta exposición, pues nos venimos muy contentos de lo que había pasado. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que hay. Como anécdota contaros que también se venera dentro del convento la reliquia de Santa Celestina Mártir, que ahora mismo no está expuesta en el convento, está en el interior, pero que durante muchos años se conservó y se veneró en lo que era la iglesia. Estaba puesto debajo del altar mayor, ahora está fuera de allí, y que durante la Guerra de la Independencia pues también sufrieron el expolio, igual que la iglesia parroquial también lo sufrieron allí. En concreto, los soldados franceses entraron y arrancaron los marcos de plata que tenían y eso, y hicieron un destrozo considerable en algunas obras de arte de este convento. Actualmente hay solamente 5 y esperemos que se mantengan aquí durante muchos años. Se venera la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Pinto, en el monasterio, y bueno, está cerrado, pero si alguien tiene interés o eso, es tan sencillo como se ponga en contacto con el seminario, y habiendo un grupo podemos hacer una visita a lo que es única y exclusivamente la iglesia. El monasterio lógicamente mantiene su clausura y no se puede hacer. Y yo por mi parte, comentaros también una cosa que era curiosa, es que esto, todo lo que pone aquí en esta lápida, estaba escrito aquí. A lo largo de toda esta cornisa, en todo su recorrido, estaba escrito con letras todo lo que pone en la lápida. Este convento y monasterio es patronal, estaba escrito. En una de las reformas que se hizo, lógicamente, pues el pintor de turno le salió más fácil quitarlo y se quitó. Pero bueno, como anécdota, algunos la hemos conocido o hemos visto los restos de las letras por la parte de arriba. Pues estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta que hacerme, y daros las gracias por haber venido
Luis, había también los 4 evangelistas, unos tapetes con la fotografía de los 4 evangelistas, uno en cada esquina de allí, de arriba, de la cúpula. Seguramente. Lo que sí se conserva son los escudos del Marqués de Cachorrete aquí en estos laterales. Eso, Ahí están los escudos. pero eso no hay fotos de eso. No, eso cuando se hizo la reforma en el año 72, 77. 77 se hizo la reforma, lo quitaron. Sí. Yo me acuerdo que estaba clavado porque yo estuve arriba de la cúpula, estuve en el andamio subido y los albañiles lo quitaron. Esto es, bueno, las 2 imágenes que están aquí en estos laterales sí se conservan y estos 2 ángeles que están aquí arriba también se conservan, pero lo que el resto de lo que es el altar mayor pues desapareció. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo es que hay una cosa que no termino de entender, porque no sé, hay ahora monjas de clausura en el monasterio, pero Sí. no se habían marchado a Madrid por la humedad y esto. Esas fueron de San Bernardo. Ah, esas Las son primeras. las primeras. Hemos Vale. hablado de que hay 60 años en el que el convento está vacío. Y estas son las que vienen de Valencia. Estas son las que vienen de Valencia. Vale, Las que de siguen. San Bernardo son las que vienen de Yepes. Vale, vale. Hola, buenas tardes. Una observación y una pregunta. La observación es la labor divulgativa que estáis haciendo como seminario de historia, no cabe duda, y cultural, es muy positiva. Y una pregunta si procede, porque salimos un poco del protocolo. El sábado pasado hubo un acto en el que, aprovechando las medallas que entregaba la hermandad de Virgen de la Asunción, posteriormente se hizo entrega de una copia de los estatutos de 1610 de la hermandad, como usted perfectamente lo sabe. Todo ello fue firmado por el Seminario de Historia, el señor Tomás y Ana María. Pero yo personalmente, es una observación personal, eché de menos la gente que representaba al pueblo de Pinto, que es el alcalde, independientemente de lo político, repito, independientemente de lo político. Dado que el alcalde estaba presente, creo que podría haber contribuido con su firma y como representante, repito, del pueblo pinteño. Sí, merece algo así. No, simplemente. Igual, es una cuestión que habíamos hablado con la Hermandad de la Asunción de la Virgen, porque esas escrituras estaban en propiedad, habían sido descubiertas por el Seminario de Historia. Pero lo que quisimos hacer fue un acto del Seminario de Historia a la Hermandad, sin más historias. De hecho, firmaron la Junta Directiva de la Hermandad y la Junta Directiva del Seminario, y el párroco del pueblo como propietario del archivo municipal, ni más ni más menos. No firmó nadie más. No firmó ni el Obispado de Getafe, que recibió una copia, ni las capuchinas, que recibieron una copia, ni el Ayuntamiento de Pinto, que recibió otra copia. Se les dio una copia igual que a los demás, pero no firmó nadie más. Yo no entiendo, no entiendo. Fue una cosa entre hermandad y asociación, o entre asociación y hermandad, ni más ni más menos. No hubo ningún, vamos a decir, mala intención o mal rollo, simplemente que fue así. Es decir, llegamos a la hermandad, tomar, nosotros que te la damos, vosotros que la recibís, y el párroco como responsable del archivo parroquial, ni más ni menos. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber, porque falleció hace unos años la Madre Superiora, si actualmente se ha sido reemplazada. Sí. Hay una... Sí. Hay una monja que cuando la Madre María Visitación se encontraba ya mal, por cierto, esta era la que falleció. Cuando se encontraba ya mal de capacidad y tal, vino del monasterio un monasterio que habían cerrado, creo que fue en Cifuentes, o por ahí, en la provincia de Guadalajara. Vino aquí y estuvo acompañándola hasta que falleció. Y cuando falleció, pues ha sido ella la que ha tomado, vamos a decir, los mandos
de la congregación. Se me ha olvidado decirlo, todas las monjas se entierran dentro del convento, ¿no? Hay una fosa donde se depositan y están todas ahí enterradas, todas las que han ido falleciendo. De momento no hay ningún problema haya declarado ningún problema de salubridad y siguen enterrándose ahí. ¿Alguna pregunta más? En el patio a la derecha, ¿no? No, detrás de la tabla. Sí, pero justo detrás de la tapia que hay justo de... Justo detrás del altar mayor. Hay un patio, pues en ese patio, como si atravesáramos el altar mayor, justo detrás del altar mayor. Hay un patio ahí, el patio. Bueno, pues si no hay más preguntas o eso, deciros que el Seminario de Historia ha rescatado este sainete que se llama Inesilla la de Pinto, de don Ramón de la Cruz, que hemos puesto a la venta, pedimos un donativo por él, si alguien está interesado. Es curioso porque fue Antonio Gómez de la Cruz el que nos lo pasó. Es un pleito entre el Ayuntamiento de Vallecas y el Ayuntamiento de Pinto, entre los alcaldes de Vallecas y de Pinto, por motivos de casamiento de los hijos. Es muy curioso. Si alguien lo mire, pues que sepa que es un donativo que hace el Cercario de 5 euros. Y deciros que el libro este se encuentra a la venta en diferentes librerías de aquí de Pinto. Si alguien está interesado, pues bien lo puede adquirir allí. O bueno, hemos traído algunos ejemplares por si alguien lo quiere. Pues muchas gracias. Eso ha sido todo. El mes que viene tenemos la conferencia sobre la iglesia de San José, que se iba a haber dado hoy, pero por motivos de trabajo del ponente hubo que cambiar. Entonces la vamos a dar eso. La siguiente también está planificada, ya la tenemos, y la última va a ser sobre Luis Tristán, la obra de Luis Tristán y el cuadro de la Trinidad de Luis Tristán. Vale. Pues muchas gracias.